Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar la explicación de el segundo ciclo de laboratorio, ¿verdad? Y entonces vamos a compartir la pantalla. Ok, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ok, listo. Continuamos entonces, fíjense. Bien, entonces como les mencionaba, vamos a iniciar la explicación de este segundo ciclo de laboratorio. Vamos a hablar de los indicadores socioeconómicos de Venezuela, para lo cual vamos a trabajarlo con estadísticas descriptivas. Entonces, en este ciclo específicamente, es una introducción al manejo y procesamiento de los datos en salud pública, tal y como dice ahí, y también como dice la guía. Vamos a estar interactuando, vamos a entrar y vamos a salir porque evidentemente voy a tener que trabajar con diferente material para ir dando la explicación. Entonces, bueno, ¿cómo está estructurado este ciclo de laboratorio? Fíjense que tiene tres grandes actividades, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar de la evaluación. Hay una prueba corta que se va a hacer el día viernes en la noche, em, aproximadamente entre 8 y 10 de la noche. Es una prueba corta, ¿ok? Apenas una prueba corta de lo que vamos a discutir en este ciclo de laboratorio toda la semana. Se le puede preguntar acerca de las herramientas que estamos utilizando, de los gráficos o de algún contenido específico del laboratorio. Hay una discusión grupal, que es un taller que ustedes ya deben haber visto, que está colgado en el campus, en el espacio virtual de ese segundo ciclo, y que eso lo hacemos el día viernes. Lo vamos a hacer el día viernes a las 11 de la mañana en el piso 4. Ahí nos vamos a concentrar. ¿Para qué? Para hacer ese taller. Ahora, más adelante vamos a hacer algunas precisiones con relación al taller y la otra evaluación que consta en este ciclo de laboratorio es el procesamiento de los indicadores, que es el trabajo individual que va a hacer cada uno de ustedes y que deben colgar a más tardar el día viernes en un archivo de Excel identificado con su inicial, la inicial de su primer nombre, seguido de el apellido, y luego si quieren le colocan ahí segundo ciclo de laboratorio, indicadores socioeconómicos, lo que ustedes quieran. Pero lo más importante es que coloquen en la inicial de su nombre, punto seguido del apellido para yo poder identificar, ese es el nombre del archivo. También si le pueden agregar, por favor, el grupo al cual corresponde, aquí está el grupo 4 y el grupo 8. Si ustedes pueden agregar también el grupo al cual corresponde, me facilita más cuando esté haciendo la corrección de estos archivos. Entonces vamos a revisar un poco aquí cómo vamos a trabajar, pues, de las etapas que hemos identificado. Una que es la lectura del material de práctica. Por supuesto, ya se los he dicho en diversas oportunidades, nadie debería iniciar una práctica de laboratorio sin antes leer la guía o estudiar la guía de laboratorio. Esto debe ser para ustedes una práctica cotidiana cada vez que tengan laboratorio del que se trate, ya sea salud pública, química o cualquier laboratorio al cual ustedes vayan a ingresar. Deben leer la guía para saber qué es lo que se va a hacer. Y si hay contenido teórico que deban revisar, deben hacerlo. ¿Ok? Luego hay una distribución de los indicadores según los grupos de práctica dentro del laboratorio. Ya voy a hablar un poco más de esto que está acá. Luego van a ir, una vez que se hayan distribuido cuáles son los indicadores que le corresponden a cada uno de los estudiantes, vamos a ir a una etapa ya que me está escribiendo ahora la profesora, pero un momentico, para responderle por aquí.
Ajá, entonces, decía que, retomando, investigar, por supuesto, una vez que se han distribuido las, ¿cómo que se llama? Que se han distribuido cuáles son los indicadores que le corresponden a cada uno de ustedes, deben investigar cuál es el indicador, qué significa y cómo se procesa, porque es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a calcular los indicadores. Entonces se van a distribuir para poder hacer el cálculo de cada uno de los indicadores. Por supuesto, van a ver la presentación de esta presentación, esta explicación, por si tienen alguna duda con respecto a al material. También hay videos de apoyo dentro del espacio virtual de aprendizaje. Si tienen alguna duda, pueden aclararlas y pueden investigar un poco también, ¿verdad? Por la web se puede conseguir información acerca del indicador que les corresponde. Sin embargo, es algo con lo cual debemos tener cuidado porque a veces conseguimos información que termina siendo más complicada y en vez de aclararnos, entonces lo que hace es que nos complica más la explicación. Entonces, bueno, si tienen dudas, igual, de todas maneras, el miércoles nos reunimos y una vez que nos reunamos para la discusión, este, pues entonces, sí, diles que, ya va. Ok, entonces nos reunimos para la discusión del tema de teoría y luego podemos dejar un espacio para aclarar las dudas del laboratorio para los dos grupos, el 4 y el 8. Y bueno, por supuesto, iniciar el trabajo de investigación de la serie cronológica que le vamos a indicar. Ya vamos a explicar un poco entonces qué es lo que van a hacer. El trabajo realmente es sencillo si nosotros primero leemos bien y estamos bastante claros de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Antes de entrar en este, vamos a dejar de compartir acá y vamos un momentico a la guía. Todos se leyeron la guía, ¿verdad? Yo espero que todos hayan leído la guía. Ajá, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Ok, listo. Esto que está aquí, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo esta tabla es la guía. Es la tabla que está en la guía de laboratorio. Fíjense que ahí dice estudiante uno, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5 y hay una serie de indicadores en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el estudiante uno? ¿Quién es el estudiante 2? ¿Quién es el estudiante 3? En el grupo 4 y en el grupo 8 deben haber 4 o 5 subgrupos de investigación, ¿verdad? Eso depende de lo que ustedes hayan venido trabajando. Si ya han definido cómo van a trabajar, es decir, cómo van a hacer su trabajo de investigación hacia el final, ya tienen entonces definido cuáles son los subgrupos con los cuales va a trabajar cada uno de ustedes. Es decir, dentro del grupo 4 de laboratorio deben haber 4 o 5 grupos pequeños de 4 o 5 estudiantes o 6 estudiantes. ¿Es correcto? Igual que en el grupo 8. Eso es correcto, ya eso está definido. Por favor, vayan respondiendo, ¿sí? Ajá, por aquí me dicen que sí, que ya está definido. Ok. Entonces, ¿quién es el estudiante uno? Lo definen ustedes internamente dentro de cada uno de los subgrupos. ¿Sí? Dentro de cada uno de los subgrupos. Cada subgrupo entonces define quién es el estudiante uno, se lo pueden sortear si ustedes quieren, como a ustedes mejor les parezca. ¿Quién es el estudiante uno? ¿Quién es el estudiante 2? ¿Quién es el estudiante 3? ¿Quién es el estudiante 4? ¿Y quién es el estudiante 5? Si hay un grupo de 6, el estudiante 6 va a repetir el indicador número 5 y tiene que colocarlo en su trabajo. En la primera hojita dice, yo soy estudiante 6 del grupo tal y estoy repitiendo el indicador número tal. ¿Ok? Eso me lo tienen que explicar, me lo tienen que decir. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante número uno? Bueno, él va a calcular el PIB real. No lo va a calcular. ¿Por qué? Porque en la guía,
el material en la base de datos que van a utilizar ya está calculado. Solamente debe tomar el dato y hacer la tabla y el gráfico. ¿Cómo hace la tabla y el gráfico? Bueno, eso es lo que está en la guía y ese es precisamente el trabajo que vamos a evaluar. Debe calcular el PIB per cápita, debe calcular el gasto social como porcentaje del PIB y debe calcular el gasto social en educación como porcentaje del PIB. Eso es lo que significa aquí ordenar y agrupar los datos, tabular y graficar los datos considerando el tipo de escala, calcular las frecuencias relativas requeridas para cada indicador. Y entonces aquí ahorita les explico qué es una frecuencia relativa y ustedes después me van a decir qué es lo que es calcular esa frecuencia relativa. Indicar el tipo de escala que está utilizando y la frecuencia relativa que está utilizando y luego interpretar los resultados o hacer una interpretación de esos resultados. Eso es lo que va a trabajar, ¿verdad? El estudiante 2 trabaja esos otros indicadores que se señalan ahí, el estudiante 3 otros, los indicadores que están nombrados ahí, el 4 los indicadores que están nombrados ahí y el estudiante 5 estos que están aquí. Igual si ustedes vieron la guía completa, ven que aquí abajo, aquí también hay explicación del contenido de la guía, cómo se clasifican los datos, todo eso, miren, cómo se elaboran los cuadros de datos. Están viendo la guía. Yo aquí solamente les estoy haciendo, pero aquí al final de la guía, una vez que termina la explicación, aparece, y aquí miren que hay razones, proporciones, porcentajes, cómo se calcula, ejemplos de todo eso. Hay un glosario de términos, y en ese glosario de términos también está explicado cada uno de los indicadores. O sea que si ustedes tienen alguna duda, aquí está todo, miren, todo está aquí, todo está en la guía. Por eso es que es importante que revisen la guía completa. Entonces, antes de ponerse a hacer cálculos, tómense el tiempo para leer la guía de manera consciente, estudiar y lo que no entiendan, lo preguntan antes de comenzar a hacer cálculos a lo loco. ¿Ok? Entonces, está claro, ¿qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar del año 2007 al año 2016. ¿Sí? Esos son la serie cronológica con la que vamos a trabajar. Si yo digo 2007 al 2016, ¿cuántos años estamos calculando o cuántos años se van a trabajar? Repito, si digo 2007 al 2016, ¿cuántos años se van a trabajar? 9, 10, realmente 10. ¿Ok? Porque siempre que se cuentan los años así, se cuenta un año el principio o el final. El año de inicio o el año al final, 10 años. Se trabajan entonces 10 años. ¿Ok? Y si digo 2017 y 2016, ¿cuántos años se van a trabajar? 2, muy bien. El 2007 y el 2016. Entonces, en el caso, por ejemplo, estos indicadores que están aquí que dicen por estado, ¿verdad? Distribución por estado, los que dicen estados, para todos los que dicen estado, se va a trabajar el 2007 y el 2016. Para los que no son estados, sino es la serie cronológica, es del 2007 al 2016. Donde no hay datos, pues no hay datos. Fíjense que aquí dice coeficiente de Gini tiempo, esa es la serie cronológica. ¿De qué, cuánto vamos a trabajar? 2007 al 2016. Este que dice estado lo vamos a trabajar aquí dice, por ejemplo, índice de pobreza por estado, que va a trabajar el año 2007 y el año 2016. Vamos a dejar de compartir por aquí y vamos a volver a compartir esto que está aquí. ¿Están viendo? ¿Ya están viendo la pantalla? Listo, ahora sí. Ok, muy bien. Fíjense, esto que está aquí es la base de datos que ustedes tienen colgada en el campo, ¿verdad? Y fíjense que aquí están, esto que tienen aquí, los datos. Aquí lo que tienen son los datos crudos. Entonces ustedes, fíjense que aquí aparece todo, ¿no? Lo que ustedes van a necesitar para hacer los cálculos, ¿ok? Aquí están todos los años, incluso hasta la población por año. Están todos, están aquí. Esta base de datos está colgada en el campus virtual. Entonces todos los datos están aquí, no tienen que ir a ningún sitio a buscar un dato adicional. Entonces tenemos los datos, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Repito, vamos otra vez, voy a salir aquí, compartimos otra vez, venimos aquí otra vez a la guía
Esperemos que salga ahí. Ok. Y entonces fíjense ustedes, ordenar y agrupar los datos. Bueno, entonces ustedes lo que tienen que hacer es, eso es hacer una tabla. Cuando se dice aquí tabular y graficar, es elaborar la tabla y elaborar el gráfico, considerando el tipo de escala. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de escala hay un tipo de gráfico. Entonces eso es parte de la investigación. Ustedes tienen que saber qué tipo de gráfico van a utilizar y cómo se hace la tabla. ¿Dónde están las características del tabla y los gráficos? Hay unos videos que se colgaron en el campus, pero también están aquí en la guía. O sea que si pueden en los dos, consiguen información. Calcular las frecuencias relativas. Entonces ya ahorita voy a explicar qué son las frecuencias relativas y vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a calcular. Indicar el tipo de escala que se está utilizando. ¿Quién utiliza el tipo de escala? El indicador. Entonces tiene que decir, según lo que dice la teoría aquí, el tipo de escala que están utilizando el indicador y la frecuencia relativa que están utilizando. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando una tasa, estoy calculando un porcentaje, estoy calculando una razón. Eso. Y en función de lo que significa el indicador, hacer una pequeña, una breve descripción de los resultados. Ese es todo el procesamiento que deben hacer de manera individual. ¿Ok? De acuerdo a cómo se hayan distribuido ustedes estos que están aquí. Todos los grupos deben tener todos los indicadores. Si hay un, por ejemplo, si hay un grupo de ustedes que tiene nada más 4 estudiantes, ¿verdad? Faltaría el indicador 5. ¿Qué hacen? Se distribuyen uno cada uno para que completen. ¿Por qué? Porque todos estos datos que están aquí me van a servir para el informe de la semana siguiente, que es lo que dice por acá, ¿verdad? Que hay que hacer un informe de la situación socioeconómica de Venezuela para el año que lo van a presentar, lo van a entregar el viernes que viene. Y que yo les he dicho, ese informe no tiene calificación para este ciclo de laboratorio, pero comienza a ser ya el primer insumo de su trabajo de investigación. ¿Ok? Que se los voy a asignar el día viernes. Antes del taller o durante el taller vamos a darle el nombre del trabajo de investigación que ustedes van a presentar a final de año. Entonces, este informe que está aquí comienza a ser el primer insumo de ese trabajo de investigación. Dejamos de compartir otra vez y nos vamos a la presentación. Entonces, fíjense que hemos hablado mucho de lo que son las frecuencias relativas, ¿verdad? Y en este ciclo de laboratorio, pues, vamos a utilizar las frecuencias relativas. La frecuencia relativa es digamos que es una herramienta matemática, ¿ok? Que me permite, fíjense que ahí lo dice, la frecuencia relativa es una medida estadística, es decir, es matemática, que se calcula como el cociente. ¿Qué es un cociente? ¿Alguien sabe lo que es un cociente o lo que es el cociente? Nadie, nadie, nadie sabe lo que es un cociente. El resultado de una división, muy bien. El cociente es el cociente de la frecuencia absoluta, ¿verdad? O de la división de la frecuencia absoluta de un valor de una población entre la muestra, entre el total de valores que componen la población o muestra. ¿Lo ven? Entonces el cociente es el resultado de una división. Entonces es una operación matemática. En este caso es una medida estadística. Y por eso es que nos es útil para poder calcular los indicadores. Recuerden que los indicadores lo que persiguen es una medida que, como su nombre lo indica, es para indicar, para poder ver, para poder observar cambios en este caso, en la situación socioeconómica, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, una frecuencia relativa, ¿qué es? Es una división. La frecuencia relativa es el resultado de una división. ¿Y qué es lo que se divide? La frecuencia absoluta de un valor de la población o muestra entre el total de los valores que componen esa población o muestra. La frecuencia relativa entonces está siempre acotada entre el valor 0 y 1, debido a que la frecuencia de los valores de la muestra, por lo general, siempre va a ser menor que el tamaño de la muestra, porque incluso en algunas razones nosotros pudiéramos calcular valores que son superiores a 1. Lo que tenemos que tener claro es la interpretación, siempre de ese cociente. ¿Ok? Entonces, la suma de todas las frecuencias relativas que corresponden a una misma muestra va a ser 1 y se mide, por tanto, de 1 o 100. Y puede ser el 100%. Por eso es que una de las medidas o una de las frecuencias relativas que utilizamos siempre es el porcentaje.
Entonces la frecuencia relativa nos informa acerca de la proporción o el peso que tiene algún valor u observación en una muestra. Esto la hace de especial utilidad, dado que a diferencia de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa nos va a permitir hacer comparaciones entre muestras de tamaño distinto. Fíjense, esto es importantísimo, porque yo con la frecuencia absoluta, ¿verdad? No puedo comparar. ¿Por qué? Porque puede que las poblaciones sean diferentes. Y de hecho lo vamos a ver el viernes durante el taller. Recuerden ustedes esto que les estoy diciendo. ¿Por qué no utilizamos el valor absoluto, sino que utilizamos siempre los valores relativos, la frecuencia relativa? Esto lo es mejor explicarlo directamente cuando ustedes estén trabajando con algunos datos. Esta se puede expresar entonces como un valor decimal, como una fracción o como un porcentaje. Y ya vamos a ver aquí, fíjense. Las medidas de resumen, estas frecuencias relativas son medidas entonces de resumen. ¿Por qué? Porque me permiten, como su nombre lo indica, resumir los datos. Se distribuyen en razones, proporciones, porcentajes, tasas y también, nosotros no lo hemos colocado aquí, pero también utilizamos los índices. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con el índice de desarrollo humano o con el índice de Gini, etcétera. Son índices también, que son, los cálculos son muy, digamos que son un poco más complejos, no muy complejos, son un poco más complejos y nosotros generalmente lo que trabajamos es directamente con el índice. Entonces, una razón consiste en la comparación a través de una división. Fíjense ustedes lo que decíamos, el cociente es el resultado de una división. Y aquí siempre es la comparación a través de una división entre dos conjuntos o grupos de diferente o igual naturaleza. ¿Ok? Ya lo vamos a ver ahora con unos ejemplos. La proporción consiste en la comparación a través de una división entre un subconjunto y el conjunto al cual pertenece ese subconjunto. Por ejemplo, si yo tengo estudiantes y están compuestos como hombres y mujeres, yo puedo calcular la proporción de hombres al dividir el total de hombres entre el total de estudiantes, ¿verdad? Porque es un subconjunto entre el total del conjunto. Si esa proporción la multiplico por 100, obtengo entonces ¿qué? Un porcentaje. Eso significa entonces que un porcentaje es una proporción multiplicada por 100. Y la tasa consiste en la comparación a través de una división entre el número de veces que ocurre un evento y la población en la que se registra un evento, pero además de esto, en las tasas, cuando veamos epidemiología, vamos a ver que la tasa es una medida también epidemiológica que resume tres elementos, porque incorpora el tiempo, que aquí no aparece. Fíjense que aquí ustedes, por ejemplo, van a calcular la tasa de desempleo o la tasa de pobreza y esas son tasas expresadas desde el punto de vista matemático, son realmente porcentajes. No es una tasa desde el punto de vista epidemiológico. Aquí es solamente para que lo tengan presente, pero sí, la tasa es el número, la comparación a través de una división entre el número de veces que ocurre un evento y la población en la que puede registrarse ese evento en una unidad de tiempo. Veamos aquí entonces cómo reconocemos nosotros que estamos hablando de una frecuencia relativa. Por lo general, cuando nosotros tenemos números así como este, que son números decimales, es muy fácil decir, se trata de una frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque creemos que el cero coma nos da esa identificación o esa identificación más rápida. Pero si yo digo que 35 también es una frecuencia relativa, o que 1/10 también es una frecuencia relativa, o que 40% son frecuencias relativas, todas son frecuencias relativas, ¿sí? ¿O no? O mejor dicho, yo les puedo afirmar a ustedes que todas estas son frecuencias relativas. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación? ¿Mm? ¿Ustedes están de acuerdo en que todos estos números que aparecen aquí son frecuencias relativas? Sí. Por ejemplo, 35. 35 es una frecuencia relativa o es un valor absoluto. ¿Qué me faltaría a mí ahí para poder decir que son frecuencias relativas? Según en lo que hemos ido
trabajando hasta ahora. ¿Qué me faltaría para yo poder afirmar que sí, que son frecuencias relativas? Vamos a ver, pueden abrir el micrófono también, ¿oyeron? El decimal, fíjense que Yura Carvalho diría que el decimal. Oriana dice que no está como muy segura entre 0,59 y 40. Alguna división, que sea una división. Muy bien, pero ajá. ¿Y cómo lo sé yo aquí? O sea, yo se los estoy diciendo, sí son frecuencias relativas, sí son frecuencias relativas. Pero entonces, ¿qué me falta para poder afirmar aquí? El contenido. Fíjese, esto que está aquí son números al final. Entonces es el contenido. 0,59 ¿qué? Yo pudiera decir que por cada estudiante, 0,59 es mujer. ¿Ves? Y digo entonces que esto es una razón. Aquí también pudiera decir, de cada 100 estudiantes, 35 son hombres. Y esto también es una razón. Fíjense que estoy hablando ahí del contenido, ¿ves? O uno de cada 10 estudiantes es hombre. ¿Sí? ¿Lo ven? O el 40% de los estudiantes son hombres. ¿Lo están viendo? O sea, el contenido al final es el que me dice de qué se trata entonces, si es una frecuencia relativa. Ahora sí, por supuesto, es el resultado de una división, porque si no, no fuera una frecuencia relativa. Entonces tienen que tener cuidado de que no solamente es el decimal el que me dice, sino es el contenido, lo que significa. Y esa es la manera también como nosotros vamos a analizar cuando hagamos nuestros cálculos, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es esto, vamos a hacer una división para obtener un resultado. Eso es lo que vamos a hacer con los indicadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a ver que en Excel es muy fácil. Por eso es que yo les puse el esquema. ¿Cómo trabajamos? Primero que nada, debemos buscar, primero, distribuirnos los indicadores. Segundo, investigar qué significa el indicador. Tercero, ver cómo se calcula. Cuarto, buscar los datos, ordenarlos, hacer las tablas y luego hacemos el cálculo. Y una vez que tengamos el cálculo, bueno, lo que es la tabla, el gráfico y la interpretación. Pero el trabajo es muy sencillo. Esto es un trabajo que ustedes pueden hacer fácilmente en 2 horas. No tiene mayor complicación. Pero para poderlo hacer en 2 horas tiene que estar muy claro. Es decir, hay que estudiar primero. Entonces, fíjense que, ajá, aquí me tengo que volver a salir para buscarles aquí una. Ya va. Creo que no había abierto ese precisamente. Pero no importa, lo tenemos por aquí, lo abrimos aquí, aquí está. Ya que les estoy abriendo otro archivo. Ok, listo. Ya estamos aquí. Ya déjame compartir nuevamente, buscarme por aquí. eh, Busco y comparto otra vez. Vamos a compartir y vamos a compartir ahora este archivo que es de cálculo. Ok, listo, ya deben estar viendo mi pantalla, ¿sí? Viendo mi pantalla. Sí, chévere. Ok, bien ustedes aquí, esto que está aquí, déjenme presentarles aquí formalmente qué es esto. Esto que está acá es una base de datos. Fíjense, en el año 2005 se implementó en Galicia un sistema de información sobre conductas de riesgo, se llama SICRI, que realiza encuestas telefónicas anuales en la población general adulta mediante un sistema de computadora asistida por intervención telefónica. La encuesta del 2010 estaba dirigida a la población de 16 años y más residente en Galicia. Incluyó 7.845 personas seleccionadas por un muestreo aleatorio estratificado a partir de registro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí esta es una base de datos que utilizamos para hacer algunos ejemplos, dependiendo del contenido que se va a explicar, ¿verdad? No, aunque nosotros no vamos a trabajar ahorita con base de datos, es bueno que vayan viendo cómo se procesa un poco la base de datos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el sexo se identifica con número 1 o 2, la edad se coloca en años, el grupo de edad se construye a partir de la edad.
el nivel de estudio también, entonces se hacen las categorías, sin estudios, con estudio básico, nivel intermedio, entonces uno, 2, 3, 4, y ustedes van a ver ahorita cómo presentamos aquí la data. Entonces la data se presenta es así. ¿Lo ven? ¿Están viendo ahí? Ahí está, ¿ven? Entonces el sexo, uno, uno, uno. La edad, entonces bueno, la edad en edad. Los grupos de edad, 3, 2, 1, 3, 4. ¿Por qué? Porque se ha categorizado y entonces lo importante de esto que está aquí, ¿cuál es? Bueno, que tenemos acá los resultados. Ya se hizo se agruparon los datos, se hizo la distribución y aquí tenemos. Entonces, bueno, yo quiero calcular la proporción. En este caso, recuerden que la proporción era una frecuencia relativa que consiste en la división de un subconjunto entre el total, ¿no? Entonces, en este caso, quiero calcular la proporción de hombres en esa muestra. Debo colocar igual, ¿verdad? Si yo en Excel no coloco el igual, no puedo operar, no puedo hacer operaciones matemáticas. ¿Quién voy a dividir? Voy a dividir el total de hombres entre quién. Entre, ¿verdad? Entre, tengo que colocar el operador matemático entre el total que es, en este caso, 2.000 personas. Como es un porcentaje, ya yo sé que la proporción multiplicada por 100 es un porcentaje, entonces le coloco por 100 y obtengo el porcentaje. Entonces, en esa muestra, el 47,8%, ¿verdad? O casi 48 de cada 100 son mujeres. O el 47,8% son hombres, perdón. Si yo, si yo me, fíjense ustedes aquí, ven la flechita en negro. Si yo me paro aquí, le doy clic y arrastro, él lo que hace es que arrastra la fórmula. Entonces aquí en este caso, ¿verdad? Como yo tengo que dividir por este que está aquí, que es el cruce entre la fila y la columna, B5, fíjense que es B5, aquí está, en esta parte de acá arriba, que aparece B5, esa es la celda. Si yo quiero que la celda no se ruede, porque aquí debe haber colocado que la celda B6, ve, miren, aquí está, ve, B6. ¿Por qué? Porque lo que hace es que rueda la fórmula. Entonces, si yo quiero rodar la fórmula, está bien que lo haga así. Coloco la crucecita en negro y arrastro. Pero como a mí no me interesa rodar la fórmula, sino que se mantenga la fórmula, aquí ya le estoy metiendo un operador diferente. ¿Qué hago yo? Me paro aquí y entonces el divisor, esta que es la columna B5, a la letra, la encierro entre el símbolo dólar. Y le doy enter y ahora sí. Si yo me arrastro, fíjense que incluso en esta me da 100, ¿ves? Porque él se mantuvo. ¿Qué hizo? Que mantuvo esta columna para dividir todos estos datos. Y ya ahí calculé las proporciones. ¿Ven qué sencillo? Si quiero calcular la proporción ahora de edad, ¿qué hago? Coloco igual un subconjunto entre, debo colocar el operador, el total, por 100, para que no se me ruede, ¿verdad? La celda que voy a utilizar como la base del cálculo, encierro la letra entre el símbolo dólar, le doy enter y después arrastro. Me paro aquí y arrastro. Y fíjense que ya calculé las cuatro proporciones o los cuatro porcentajes que requería. Aquí si quiero puedo sumar para, sumo, mire, da 100%. O también puedo arrastrar aquí y debería dar 100. ¿Ve? Los estudios o el nivel de estudio de la población. El primer grupo entre el total por 100. Encierro aquí entre el símbolo dólar. Luego me paro en el primer resultado y arrastro. ¿Ven qué sencillo es? Y si tengo 10 años, pues nada más hago los 10 cálculos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pareja, la condición o el estado civil entre el total por 100.
Por aquí, en esta que está aquí, ustedes pueden aumentar el número con un decimal o con dos decimales, pero continuamos aquí, estado de salud. Todo esto son proporciones, en este caso porcentuales, ¿verdad? Perdón, aquí me equivoco, aquí coloco el operador entre el que voy a operar por 100. Una proporción multiplicada por 100, es un porcentaje. Arrastro y obtengo todos de una vez. Ven qué sencillo. Para el trabajo deben colocar un decimal al menos un decimal o dos decimales, es indistinto. Uno o dos decimales máximo. Aquí no, los decimales no tienen mucha importancia, pero sí deben colocarlo, por lo menos uno o dos. Entre el total por 100, igual aquí, entre el total por 100. Vamos a encerrar aquí para que no se nos pierda. Y aquí siempre es mejor sumar para probar que hicimos bien los cálculos. ¿Ven? Igual 100, ¿ves? Entonces fíjense que eso que hemos hecho ahí hasta ahora es una proporción multiplicada por 100, es decir, es un porcentaje. No tienen que hacer, por ejemplo, si ustedes van a calcular un porcentaje, no tienen que hacer en una columna la proporción y luego multiplicar por 100. Se hace de una vez. De hecho, cuando yo me coloco aquí, fíjense que ahí está, ¿ves? Ya yo sé lo que ustedes están haciendo aquí, dividiendo, ¿ves? Porque ya yo sé que este es el B49, están dividiendo este entre el total, multiplicándolo por 100. Entonces ya yo sé que ustedes están haciendo ahí un porcentaje. Entonces no tiene que colocar en la tabla otro resultado adicional. Fíjense que aquí nos están pidiendo una tasa por 1000 de bajo peso. Entonces, bueno, decimos, bueno, ¿dónde está el bajo peso? El bajo peso está aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar igual, selecciono el bajo peso, ¿entre quién? Entre el total de la población, en este caso de esta muestra que era 2000, ¿verdad? Entre, si no coloco el operador, no hago nada, entre por 1000 y me da 10. Agrego un decimal. La condición de fumador. Entonces, ¿esto 10 qué significa? Es 10 personas dentro de esa muestra. Hay 10 de cada 1000 tienen bajo peso, ¿verdad? Porque esto es la tasa, es una tasa por 1000. ¿Por 1000 qué? Por 1000 habitantes. En este caso, ¿cuántos habitantes hay? 2000. Vamos a buscar aquí la condición de fumador. Entonces, el fumador, calculo quién. Los fumadores, ¿verdad? Que es entre quién. Entre el total de la población. ¿Por cuánto? Por 1000 porque me dicen que la tasa debe ser por 1000. Aquí está, 257,5. Entonces, ¿qué digo aquí? Hay 257,5 fumadores de por cada 1000 habitantes en esa muestra. Obeso. Entonces aquí digo, ¿cuántos hay? Aquí está, ¿entre cuánto? Entre la población por 1000. 127. ¿Qué significa? Que hay 127 obesos por cada 1000 en esa muestra. Fíjense que siempre me estoy refiriendo a la muestra, porque es una muestra de la que yo estoy tomando. No puedo hablar de la población en general. Si fuera la población en general, tendría que tener la población de donde se trajo la muestra para poder hacer entonces la tasa general. ¿Ok? Estado de salud regular. Bueno, entonces aquí colocamos, buscamos dónde está el estado de salud regular. Estado de salud muy bueno, aquí está regular. Son estos, ¿verdad? Entre quién, la población con la que estábamos trabajando, que era esta que está aquí abajo, por 1000.
Entonces hay 367 personas por cada 1000 en esa muestra que consideran que su estado de salud es regular. ¿Esto es qué? Estos son tasas. Y después nos venimos, recuerde que la tasa era el evento entre la población en la cual puede pasar el evento, el número de veces que sucede el evento, el bajo peso, entonces son 20. Entre el número de la población en la que puede pasar es esta población total y se multiplica por un factor 10 a la n. En este caso ya nos lo están diciendo que es por 1000. Razón, ahora entonces vamos a calcular la razón entre hombres y mujeres en esa muestra. Entonces, bueno, ponemos igual, buscamos a los hombres, en este caso aquí están, entre las mujeres y le damos enter. Nos da 0,91. ¿Y entonces qué significa ese 0,91? ¿Alguien puede decir qué significa ese 0,91? ¿Cómo se interpretaría ese 0,91? ¿Cómo se interpretaría ese 0,91? Fíjense que es una razón en la cual estamos dividiendo hombres entre mujeres. 0,91 ¿qué? Hombres, ajá, por cada cuántas mujeres. Muy bien. Existe entonces 0,91 hombres por cada mujer. 0,91 hombres por cada mujer. No porcentaje. Ahí es una razón. Si es que hay una división sin. Entonces ahí es 0,91 hombres por cada mujer. Eso es lo que significa esa razón. Obeso normal. Bueno, entonces aquí dividimos obeso entre normal. Vamos a enter y nos da 0,31. Entonces ahí decimos que es 0,31 obesos por cada persona que tiene peso normal. ¿Sí? Entonces fíjese que es presentar la misma información en diferentes indicadores. ¿No? Entonces estamos utilizando la frecuencia relativa y en este caso, ¿qué utilizo aquí? ¿Qué frecuencia relativa utilizo aquí? Bueno, vamos a calcular aquí esta última. Fumador entre no fumador. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Fumador dividido entre los no fumadores. Y nos da 0,49. Entonces, en este caso que estamos acá, ¿qué frecuencia relativa utilicé aquí? 0,49 fumadores por cada no fumador. ¿Qué frecuencia relativa estoy utilizando ahí? Una razón. Muy bien. Entonces, cuando le preguntan qué frecuencia relativa está utilizando, es la frecuencia relativa que está utilizando para hacer el cálculo. ¿Sí? O sea, usted está utilizando una frecuencia relativa para calcular. Entonces, cuando le calcular la frecuencia relativa, bueno, es decir, qué frecuencia relativa es la que está utilizando. Hacer el cálculo, mejor dicho. Ese es calcular la frecuencia relativa, hacer el cálculo. ¿Ok? Igual que este que está aquí. Esto es una tasa. Y esta, en este caso, es un porcentaje. Entonces, a mí me dicen, calcule la frecuencia relativa. Bueno, ya yo las calculé. Aquí las acabamos de calcular. Hice los porcentajes, hice las tasas e hice las razones. En la pregunta me preguntan qué tipo de frecuencia relativa utilizó. Bueno, si me correspondió hacer la distribución porcentual del índice de masa corporal, hice un porcentaje, la distribuí en porcentaje. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? Es correcto. Sí, el cálculo definitivo es este que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Aquí también, o sea, este es el cálculo definitivo. Aquí no hay más nada que hacer. ¿Qué habría que hacer aquí? Ahora pregunto yo. Si yo voy a graficar, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿qué voy a graficar?
¿Qué debo graficar? ¿Cuál de las columnas voy a graficar? O sea, ¿qué es lo que va a ir representado? Esta es la tabla, ¿verdad? Yo aquí lo único que tendría que colocarle sería las líneas y todo lo demás y listo, y hacer la tabla. Esta es la tabla. Ahora, pero el gráfico, ¿qué contiene? El porcentaje nada más, solo el porcentaje. El, la gráfica, los gráficos solamente me representan solamente el indicador. Este es el indicador. Este es el resultado del indicador. Entonces, esto es lo que yo voy a graficar. La tabla lleva todo, como está aquí. Yo a esto le tendría que poner sus líneas, ponerle su título, etcétera, etcétera, las demás indicaciones que le faltan. Pero la gráfica solamente lleva esto. ¿Qué pasa? Que bueno, que la gráfica lleva una leyenda, que es diferente. La leyenda es para identificar los elementos del gráfico. ¿Eh? Por ejemplo, si yo quiero decir, si aquí esto fueran años, en vez de las categorías, yo nada más le colocaría aquí los años. Entonces aquí ven ustedes, esto también además es muy sencillo. Si ustedes van aquí, le van a donde dice insertar, están viendo la otra columna, salieron aquí, vieron cómo hizo el gráfico ya rapidito. ¿Qué pasa? Que después yo tengo que colocarle a esto una leyenda, insertar aquí también, que también además en Excel consiguen fácilmente cómo darle a esto. Aquí está, todo está aquí, todo se hace por aquí. ¿Eh? Formato del área del gráfico, todo por aquí, todo lo podemos hacer por aquí. El diseño, los elementos del gráfico. Entonces yo aquí, mire cómo le puedo poner los ejes, el título, ¿sí? Solo que eso, ustedes, esa es parte de la evaluación. Pero ven que se puede hacer. ¿Qué estoy graficando aquí en este que está, por ejemplo, en este que está aquí? Solo el porcentaje. ¿Cuáles son las categorías? Uno es bajo peso y esto también se puede nombrar. Esto también lo podemos cambiar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, retomando, vamos a dejar de compartir aquí, ¿verdad? Y vamos a volver a compartir para ir cerrando ya la explicación. Vamos a volver a compartir ahora aquí eh, la presentación. No hacia atrás. Perdón, la presentación no. Ya podemos compartir solamente la guía, ¿verdad? Para ir cerrando. Entonces, bueno, como les decía, ya va a salir la guía. Ya la están viendo. Bueno, entonces aquí fíjense que aquí aparece el cronograma de actividad. Entonces aquí aparece, hoy estamos dando, el día lunes estamos asignando el trabajo. Fíjense que la asignación del indicador y y la discusión teórica que tenemos en este momento, aquí la tienen. Ese es el día de hoy. ¿Eh? ¿Qué van a hacer ustedes mañana? Bueno, hacer los cálculos. Eso que están haciendo lo van a hacer entre mañana y el jueves. Hacen sus cálculos. El día viernes hacemos la discusión del taller grupal. Y entonces podemos a lo mejor, si nos queda tiempo, también hacemos la discusión de algunos de los indicadores. Pero como los indicadores también están incursos un poco en lo que nosotros vamos a hablar de la situación de América Latina y del Caribe, con esa práctica vamos a cubrir entonces un poco la discusión y ahí terminar de aclarar el significado de los indicadores. Entonces retomamos otra vez a esta tabla. Lo primero que tienen que hacer es definir quién es el estudiante uno y quién es el estudiante 2, así, 4, el 2, el 3, el 4 y el 5. Una vez que tengan quién es cada uno de los estudiantes, sabe que va a calcular la serie cronológica del 2007 al 2016 para estos indicadores que están aquí. Deben verificar bien todos los indicadores, porque en todos, cada uno de los estudiantes tiene al menos un indicador en el cual no debe calcular absolutamente nada. Él solamente va a tomar el dato, va a hacer la tabla y va a hacer el gráfico. Más nada, eso es lo que va a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es? Bueno, eso es parte de la investigación. Deben estar claros en lo que están haciendo.
¿Qué van a hacer? Bueno, ordenar y agrupar los datos es tomar los datos de la fuente que se va a tomar, tabular y graficar, entonces es hacer la tabla y hacer el gráfico en función de las características que dice la guía, cómo se hace una tabla y cómo se hace un gráfico. Van a calcular la frecuencia relativa, es eso. Lo que pasa es que aquí el orden no está correcto porque lo primero que deberíamos hacer antes de hacer la tabla es hacer los cálculos de la frecuencia relativa, que es calcular el indicador. Si a mí me piden el PIB real per cápita, entonces, bueno, ¿cuál es el indicador? El indicador es el PIB real per cápita. Y tengo que ver qué es y cómo se calcula. Entonces, una vez que yo sepa, lo calculo y hago la tabla y hago el gráfico. Luego, indico el tipo de escala que utilicé, ¿verdad? El indicador, qué tipo de escala utilice. Recuerden que las escalas es lo que me permite clasificar esos datos y la frecuencia relativa que utilicé para hacer el cálculo. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita que estábamos hablando del índice de masa corporal, calculamos ¿qué? Calculamos un porcentaje. Esa es la frecuencia relativa. Y el índice de masa corporal, además, es una escala de tipo cualitativo. ¿Ok? Eso es lo que van a responder. Y luego interpreto. Bueno, entonces el índice de masa corporal en esa muestra se ve que es limitado, es grande, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Quedó claro la explicación o no? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Entonces yo lo que los invito es que ahorita se revisen un poco el material. Primero que nada, em, distribúyanse el trabajo. Eso es lo primero que van a hacer. Una vez que se distribuyen el trabajo, bueno, ¿qué le corresponde a cada uno? Y comienzan entonces a buscar los elementos, a buscar las explicaciones, sobre todo la explicación y el significado de cada uno de los indicadores. Si les quedó todo claro, entonces, bueno, vamos a ir finalizando aquí la grabación para que el man me lo vaya procesando y me lo descargue.